Hola, en este video de programación 2 resolveremos el ejercicio 2C del práctico 3 sobre estructuras lineales en memoria dinámica. En el ejercicio se pide la realización de la función merge_sort sobre dos listas ordenadas L y P con la salvedad de que las listas que se retornen no deben compartir memoria con las originales que se pasaron como parámetro. Antes de comenzar con la solución, recomiendo que lean sobre la función merge_sort para comprender cómo funciona el algoritmo y así sacar más provecho del video. De todas formas, voy a explicarles brevemente qué es lo que hace el merge_sort para luego sí pasar a realizar la implementación. Merge_sort quiere decir ordenar por medio de la mezcla. En este caso, se mezclan dos listas de enteros que ya se encuentran previamente ordenadas de menor a mayor para formar una sola lista también ordenada con ese mismo criterio. En el algoritmo, el agregado de un nuevo elemento a la lista se hace de forma ordenada. Para lograr esto de forma eficiente, se recorren las listas de enteros simultáneamente. Se comparan los elementos en la posición actual de cada lista, se agrega el menor elemento a la lista que se va a retornar y se mueve la lista cuyo elemento fue agregado a la posición siguiente. En la letra también se pide que se debe utilizar la representación para lista encadenada de enteros de la figura 1, la cual consta de un elemento de tipo entero de nombre elem y otro tipo nodo de nombre sig, que apunta al siguiente elemento de la lista. Bueno, y ahora sí, pasamos a la implementación. Comenzamos definiendo la firma de la función. Va a tener una salida de tipo lista y los dos parámetros de entrada L y P, que son las dos listas que ya están previamente ordenadas. Luego definimos las variables que vamos a utilizar. Una de ellas es res, de tipo lista, que va a ser la variable que vamos a devolver con la lista completa y ordenada. Y luego una variable de nombre dummy que va a oficiar como de testigo vacío. O sea, va a ser el primer elemento de la lista que va a estar vacío. Y vamos a ver después cuál es la utilidad de esto. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente parte, que es la parte en la que se realiza el merge sort propiamente dicho, que es cuando se mezclan ambas listas. Para eso definimos un ciclo while que va a iterar mientras que las dos listas tengan aún elementos. Cuando alguna de las listas se quede sin elementos, va a salir el ciclo. Cada vez que ejecuto un ciclo, voy a agregar un elemento nuevo a la lista. Por lo tanto, lo creo y me paro sobre ese elemento para luego agregarle el valor correspondiente. Voy a agregar el menor valor de los dos elementos actuales en los que esté en las listas que pasé por parámetro. Para eso pregunto cuál es el menor de ambos. Si el menor pertenece a la lista L, agrego el valor al nuevo elemento que creé para res y me muevo al siguiente. En caso contrario, hago lo análogo con la lista L, pero con la lista P. Bien, hasta ahora tenemos entonces un ciclo en donde se realiza el intercalado de los elementos de las listas L y P hasta que una de las dos listas es vacía. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminamos este ciclo, hay una de las dos listas que aún todavía tiene elementos y es necesario entonces agregar todos esos elementos al final de la lista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una copia limpia de todos esos elementos y agregarlos al final de la lista res, que es la que vamos a retornar. Lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos un ciclo while para cada una de las listas en donde se crea un nodo nuevo, se posiciona en ese nodo, se copia el valor del elemento L y luego se mueve la lista al siguiente. Lo análogo con la lista L se hace con la lista P. Entonces lo que tenemos hasta ahora es la lista ya completa con todos los elementos de L y de P correctamente intercalados y ordenados de menor a mayor.
Lo que resta hacer ahora es acondicionar la lista para devolverla correctamente como salida de merge sort. Para esto, lo que hacemos es apuntar el final de la lista actual a null para cerrar la lista y tomamos como primer elemento de res al siguiente de dummy. ¿Por qué es esto? Si se fijan, en el principio declaramos que res apunta al mismo lugar que dummy. Pero ni bien entramos al primer ciclo while, creamos un nuevo nodo en el que apunta al siguiente de res. Y le asignamos el valor a ese nodo. Por lo tanto, el nodo dummy, o sea el primer nodo de la lista, no tiene ningún valor asignado, es decir que está vacío. Y por eso es que le asignamos el siguiente, el verdadero primer nodo de la lista, a res, y luego borramos el nodo dummy que no tiene nada. Finalmente se retorna a la lista como finalización de la función. Entonces la utilización del nodo dummy es para evitar realizar preguntas sobre si estoy en algún caso de borde o no. Por ejemplo, en el caso en el que tengamos las dos listas vacías, no se va a entrar a ninguno de los ciclos del while. Se le va a asignar null al siguiente de res. Se va a poner res como null porque el siguiente de dummy es justamente este mismo, el siguiente de res, que es null. Se borra dummy y se devuelve null, como debe ser. Y de esta forma queda pronto el ejercicio en el que se pide que se realice un merge sort en el que la lista que se devuelve como salida no comparte memoria con las listas que se pasan como parámetro de entrada.